Hola, soy Laura de Mi Primera Máquina de Coser, un blog donde comparto tutoriales, inspiración y recursos relacionados con la costura. En este podcast hablaremos sobre todo lo relacionado con coser nuestra propia ropa y compartiremos las experiencias e historias de marcas y personas dentro de esta comunidad tan bonita y creativa. Pues buenas, hoy estoy con Ramón Santos, también conocido como Ramón de la Crisálida, que es patronista, es diseñador, formador y sobre todo ahora es muy conocido por ser el dueño de La Crisálida, que es una mercería en A Coruña, fundada en 1942 y que Ramón rescató ya en el año 2019, así que ya lleva unos años con ella. Lo que Ramón ha logrado con la mercería no es solo revitalizar este negocio, que ya sabemos hoy en día lo difícil que es, sino además ha construido un universo digital súper chulo en torno a lo tradicional de este comercio. Y además su profundo respeto por el pasado está en las conocidas cápsulas del tiempo, que es una iniciativa donde abre y explora paquetes de la mercería que han estado guardados vete tú a saber cuánto tiempo y va revelando directamente a su audiencia, a la vez que a sí mismo, pues auténticos tesoros vintage que luego pues obviamente se ponen a la venta. Y ha llevado este amor por lo auténtico al mundo digital, convirtiendo a La Crisálida en la mercería más seguida del mundo, quote, entrecomillado porque esto lo dicen muchos medios, a través de TikTok, YouTube y su exitoso podcast, que también tiene un podcast de costura con entrevistas súper chulas, que se llama, como la mercería, La Crisálida, un podcast con aguja e hilo, que yo sigo, lo he mencionado por aquí varias veces, y eso, en su podcast entrevista a grandes del sector, no solo de la moda y de la costura, sino de un montón de labores, que es lo que él vende en la mercería, dando así espacio y voz a la artesanía, a la moda consciente y, bueno, a la historia en general. Y por si todo esto fuera poco, ahora Ramón, que nos vamos a centrar un poquito también esto hoy, ahora Ramón nos cuenta esta historia de esta maravillosa mercería en un libro que acaba de estrenar, de publicar, que se llama Entre botones e hilos, La Crisálida, la historia de la mercería más seguida del mundo, del que, por supuesto, pues vamos a hablar hoy. Genial. Así que, Ramón, yo he hecho esta introducción que normalmente no hago porque tú en tus entrevistas la haces súper bien, describes súper bien a tus entrevistados y pensé que te merecías una presentación porque normalmente hago que la gente se presente. Pero por hoy hemos cambiado un poco el formato, así que no sé si tienes algo que añadir sobre ti antes. No, lo primero, que las comparaciones son odiosas, que no hay que compararse con nadie, cada uno lo hace a su estilo, a su manera, porque al final no somos profesionales de esto. Somos gente que nos apasiona nuestro trabajo, que nos dedicamos al textil y que además divulgamos a tu manera y yo a la mía, así que ninguna es válida. A mí me parecen todas bien, así que genial, te agradezco mucho la presentación, creo que has sido muy fiel y muy fidedigna a lo que es la realidad y no tengo nada que corregirte ni nada que añadir, yo creo que lo has hecho súper bien, así que genial. Muchas gracias. Ahora vamos a empezar ya que nos cuentes tú y yo lo que sí que voy a seguir con mi guión habitual es que yo lo primero que os pregunto es cómo empezasteis a coser y si os acordáis de lo primero que cosisteis. Sí, aún lo tengo, es un pantalón además que me hice, bueno, tenía uno que me gustaba mucho en mi casa y estaba muy viejo y además lo había quemado con la plancha y lo desmonté sin tener ni idea, ¿eh? Pues lo repliqué, lo copié, como buenamente supe. No quedó realmente bien, ¿eh? Tengo que ser sincero. Y es verdad que mis inicios en la costura fue porque mi madre se había comprado una máquina de coser y no la sabía usar. Y se aventuró a hacer unas cortinas para nuestra casa y al final las acabé cosiendo yo. Bueno, las acabé cosiendo yo, mi hermana, mi abuela, tal, porque en realidad las únicas que cosían en mi casa eran mi abuela y su hermana. Estaban haciendo su vida por ahí porque fueron jubiladas felices que no pararon de viajar y entonces, bueno, pues mi madre que fue de esta generación en la que ya se acercó a la costura de manera obligatoria, pues no lo había desarrollado de una forma, pues desde el hobby como lo hacemos ahora, sino desde la obligación, desde una cosa que tampoco le encantaba. Y a máquina, por ejemplo, en casa, mi abuela le enseñó a coser a mi tío. Y él acabó trabajando ¿cómo se llama? De tapicero y demás. Bueno, después hizo carpintería.
Ujú. Pero a mi madre no le dejaba usar la máquina de coser porque era la pequeña. Sí le enseñó a cocinar y a otras cosas. Ujú. Pero bueno, mi madre cuando tuvo oportunidad se compró una máquina de coser que yo ya era pequeño, es decir, muchos años después, con 40 y tantos años mi madre, y, y nada, pues no sabía usarla. Y no me quedó otra, bueno, estas historias familiares que Y coser. aprendisteis toda la familia. Claro, y ese es mi primer recuerdo con la costura. Pero después yo llegué profesionalmente a la costura de manera casual, que yo no iba por ahí. Después con esa máquina de coser sí que jugábamos mucho en casa y hacíamos pues disfraces. Aquí como hay mucha tradición de carnaval, Sí, pues siempre teníamos la necesidad de coser alguna cosa. Bueno, siempre de estas cosas de jugar con la máquina de coser. Pero en realidad yo en mi posadolescencia estaba muy perdido. No sabía lo que quería. Había hecho selectividad, había hecho unas pruebas de acceso para creo que era diseño gráfico. Bueno, no sabía ni siquiera lo que quería. Y tenía una amiga que estaba haciendo patronaje y confección, lo que hice yo, este FP, y me dijo, matricúlate, porque te va a encantar. Y no lo usas, no pasa nada, porque te va a servir porque te gusta. Y si sí, lo, sí. claro, para ti. Y si lo usas, genial. Y encontré, pues, una profesión que me encantó, un medio de vida que me ha permitido desarrollarme de manera, vamos, impresionante en muchísimas áreas, de forma creativa, y de trabajo más físico sin ser creativo, pero también de forma creativa en muchos campos. Y yo siempre le animo a todo el mundo a que se introduzca en el sector del textil, bien sea laboralmente o por hobby, porque es un sector tan amplio que abarca tantas cosas que siempre tiene salida, siempre tiene uso, siempre es útil. Sí, 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 más hoy en día, como las cosas van avanzando tan rápido, también surgen como nuevas profesiones o nuevas ramas ¿no? de la propia rama del diseño, de la moda, de la confección. Ahora hay un montón de nuevas profesiones que a lo mejor yo de pequeña es que ni se me ocurría pensar que parece que hay como dos cosas, puede ser diseñador o puede ser costurero, pero hay un montón de cosas y hasta que no te metes en el mundo y no ves realmente todo lo que abarca, creo que no se te enciende la bombillita de, pues a mí me gusta esto, tiraría por ahí. Ahora acabamos de tener a dos personas en prácticas que acabaron ayer y ellas hicieron una FP básica Ujú. de arreglos de prendas de vestir. Me Sí, parece que es, vamos, lo más básico, pero que te permite subsistir económicamente, haciendo arreglos a tu familia y a tus vecinos muy sí. dignamente. Me parece que está muy segmentada también en la formación. Bueno, nosotros aquí en Galicia tenemos mucha suerte porque tenemos un gigante del textil, y entonces han desarrollado muchos FPs distintos en torno a la rama. Entonces, bueno, es muy buena noticia porque es que tenemos un músculo muy fuerte, porque hace no muchos años era una profesión que casi se estaba perdiendo. Cuesta mucho encontrar costureras. Hablo en pasado, pero es el presente y es la verdad. Cuesta mucho encontrar costureras, cuesta mucho encontrar patronistas, cuesta mucho encontrar una buena planchadora. Hablo en femenino porque el sector está feminizado, ¿eh? No Sí, porque no, sí, sí, tal. en general. Sí, es verdad. Pero entonces, cuando tú estabas estudiando, también había tanta oferta, dado que ya existía un poco o No, era cuando estaba todavía muy. no, había un ciclo medio de confección y un ciclo superior de patronaje. Y Sí. yo hice los dos, pero no Vale. había nada más, sí, yo hice los dos. Bueno, yo qué sé, por empezar, la gente me decía, pero ¿por qué vas a hacer un ciclo medio si puedes empezar por el superior? Y digo, es que me va a enseñar, voy a tener conocimientos de cosas que no me van a enseñar en el superior porque son distintos. Mm. Y entonces, bueno, pues hice confección. Eh, Me resultó que me encantó lo de la confección y estar en la máquina como confeccionista, como maquinista, Mm. de estas cosas de listas de fases, de las piezas, todo el día bolsillos o montar solo cremalleras, ¿no? No sé, me dio me dio un conocimiento del sector. Ujú. ¿Y en qué momento fue ahí mismo mientras estabas haciendo el ciclo que te diste cuenta de que sí que querías dedicarte a eso y se te encendió ahí ya la bombilla? No, ¿Cómo se relacionó de repente cómo pero elegiste lo de que querías? repente me sentí cómodo, sentí que todas las asignaturas de teoría, por ejemplo, que teníamos bastantes, me gustaban todas, y me atraían mucho todo. Pues toda la ingeniería que hay detrás de la confección también me gustaba mucho. Me hubiese animado a hacer ingeniería industrial, o ingeniería industrial textil, o ingeniería textil, no sé cómo se llama Sí. los estudios ahora. Me hubiese animado si hubiese sido mejor con las matemáticas, pero siempre he sido de letras puras, y es algo que me echaba mucho para atrás.
Me hubiese gustado también, pues no sé, irme a Béjar. Ahora hay aquí en Ferrol también una ingeniería técnica, pero antes no la había. Pues no sé, sí. Sí, Y el textil, lo que hablábamos antes, que al final hay tantas ramas que de repente descubres una que no se te habría ocurrido nunca y de repente ahí ya te empiezas a interesar por cómo sí, se fabrican los tejidos, cómo tal, y descubres que hay una carrera entera solo para... sí, después empecé también, ya cuando estábamos estudiando, porque traían gente de fuera, empecé a conocer pues historias de vida muy distintas. Venía un artesano que con el que me sigo manteniendo contacto, que se llama Ramón Álvarez. Bueno, ahora él está jubilado. Y a montar, pues teníamos un telar manual pequeñito, ¿no? Para ver cómo era esto de la trama, la urdimbre, ver distintos ligamentos. Pues conocer a Ramón Álvarez, que era artesano, que desarrolló toda su carrera a través del textil y del telar manual en ferias y demás, pues a mí me daba la visión de gente muy distinta que hacía vidas fuera de la oficina, ¿no? De lo que era lo normal o lo que se esperaba. Te abre un poco bueno, te abre no, me abrió en ese caso, me abrió la mente para ver una nueva realidad que se presentaba ante mí. Sí, otra forma de hacer las cosas distinta a lo que mejor se espera de ti o lo que te han contado siempre. Porque además no solo te quedaste en eso, sino que también, o sea, tú también tejes. ¿Y cómo fue tu carrera profesional después de salir de ese grado de formación? Pues mira, a mí me ofrecieron, yo hice prácticas en Caramelo, no sé si te acuerdas de esa empresa Yo compraba también mucho ahí. coruñesa y de muy buena calidad, y yo cogí un momento de Caramelo en que empezaban a importar, a empezar con la confección en China, cuando toda la producción la habían hecho históricamente en talleres cercanos, en taller propio sobre todo, porque tenían unas grandísimas instalaciones que eran impresionantes. Y yo cogí un momento muy malo, que era cuando no tenían, la gente que estaba allí trabajando no tenía carga de trabajo, porque querían despedirla, ¿no? Y estaba después, meses después, fue un ERE y en despidos masivos y tal, y después acabó en el cierre de la empresa, unos cuantos años después, ¿no? Esto hablamos del 2009. Y vi un tan mal ambiente de trabajo que me hizo decir, la industria no es, yo no quiero trabajar aquí. La pasión que yo sentía por el textil aquí me la están apagando. Y yo fui de prácticas 3 meses, que tampoco fui mucho tiempo. Surgió la oportunidad me ofrecieron dar clases de costura muy básica, de costura básica en un centro cívico. Tengo clientas hoy en día que todavía conservo de aquella época de dar clases en los centros cívicos de mi ciudad. No sé, he llegado a tener más de 90 alumnas de manera simultánea. Es decir, que empecé ahí y me fui quedando, me fui quedando, me fui quedando. Yo de no tener profesión, me fui profesionalizando y me fui convirtiendo en formador. Fui mejorando como formador, también con más formación por mi parte, ¿no? Mis conocimientos, pero yo empecé, nada, dando clases en un centro cívico a 6 personas que se habían apuntado a aprender costura básica, que era lo que yo en ese momento podía enseñar, porque después de un FP tú sales siendo un aprendiz, no sales siendo profesional. Entonces, bueno, esto es como los profes, ¿no? Que dicen que se preparan la lección antes de dar la clase porque no tienen ni idea de... Pues yo me sentía un poco igual. Pero bueno, supongo que todos empezamos en algún momento. Y yo Fue también así. recuerdo las primeras veces que daba clase, pasé como con muchísimo miedo, preparándote todo y luego, a ver, claro, vas a dar a gente que sabe menos que tú, pero hasta ese momento estás tú como, oh Dios mío, a ver qué les voy a enseñar. Pero sí, un poco parece como que la profesión te encontró a ti en vez de, ¿no? ¿Qué quieres ser de mayor? Sí, O sea, al final, si no sí. lo tienes claro y vas haciendo cosas, al final la profesión te encuentra. Mire, yo ahora en el libro cuento mucho de las casualidades que se dan en mi vida, ¿no? Que de forma casual, hay muchas cosas que me suceden de forma casual. Mm. Y también hay una cosa de cuando empecé que sucedió de forma casual, ¿no? Yo cuando estaba estudiando me compré 2 máquinas industriales. Al estar estudiando y al estar usando máquinas industriales te das cuenta de la maravilla. Yo me compré una máquina plana, es decir, una máquina que solo hace puntada recta hacia adelante y hacia atrás, y una overlock, ¿no? Y una remalladora que le llaman aquí mucho. Una de estas que remata, ¿no? El borde, ya sabemos cuáles son. Y me las compré las dos industriales de segunda mano. Además, el señor se portó súper bien conmigo porque me dejó pagarlas a mi ritmo y como pudiese. Yo en Porque aquella ya eres un época, estudiante. claro,
Mis padres tampoco pues me podían apoyar muchísimo, aunque siempre apoyaban en algo. Pero bueno, yo siempre me he buscado mucho la vida y ya siempre he tenido trabajitos por ahí y hacía cosas o siempre, bueno, limpiaba unas escaleras, una comunidad, las escaleras de una comunidad y me pagaban, bueno, me daba para salir, para pagarme las maquinitas, bueno, estas tonterías, bueno, cosas que nos Tenías tu hemos dejado de la iniciativa, vida. que está muy bien, si es que se Tenía nota. mucha iniciativa o iba a una vecina a ponerle, yo qué sé, agujerearle con un taladro. Bueno, estas tonterías que no sé si se siguen haciendo. Desde luego, yo he hecho cuando... Claro, bueno, y estas máquinas de coser estaban en mi casa, estaban en mi casa familiar, en casa de mis padres, pero justo mi abuela estaba más mayor y se tuvo que venir a vivir con nosotros. Entonces no había sitio para esas máquinas. Y no me quedó otra que tirar de contactos, ¿no? Entonces busqué pues para compartir un local y encontré pues con dos personas más pues que buscaban a alguien para compartir un mini taller. Uno hacía madera, el otro era artesano y hacía brujas para tiendas de souvenir pequeñitas, pero sí que modelaba la cara y confeccionaba todos los trajes. Y bueno, pues era el sitio perfecto para tener mis máquinas. Pero también tener este local que yo pagaba 66 euros al mes, que es una pasada, porque el local entero costaba 200 y entre tres eran 66 periódicos, claro. Me dio la posibilidad de empezar a hacer encargos, ¿no? Y de tener la necesidad de empezar a hacer arreglos para gente conocida, prendas a medida para quien me lo pedía, a fallar mucho, porque ahí es donde yo he más aprendido, no, perdiendo dinero, descalabros, Si el verdadero, cuando te cuesta dinero, estropeando, hace aprender muy bien. estropeando tejidos y nada, y haciendo también bolsitas, bolsos, cositas para vender, bueno, pues buscando un poco la vida. Y así empecé, así empecé. Muy bien, y eso fue justo después de terminar los estudios. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste haciendo confección a medida y arreglo? Pues yo hasta que tuve la mercería, ¿eh? Hasta la mercería, o sea que, Sí. ¿cómo fue ese momento de encontrarte con esta oportunidad y decidir que me imagino que en el libro lo contarás como más desde un punto de vista más profundo y tal, pero bueno, si nos puedes hacer un poco, sin muchos spoilers del libro, para quien lo quiera leer. Te cuento un poco la evolución, que además no cuento en el libro. Sí que la cuento, pero a grandes rasgos, pero te cuento un poco más la evolución. Yo ahí seguí dando clases, Sí. además, O sea, cogías arreglos y aprovechaste el taller para también dar clases. ahí estamos. Entonces yo ahí sí que crecí bastante, me busqué otro local más, pues ya era distinto, hasta que yo dejo esa empresa de los centros cívicos y me lo monto por mi cuenta y ya doy clases y estoy 5 o 6 años dando clases. Es a lo único que me dedico. Sí que cojo algún encargo, pues hago algún vestuario que me encargan. Aquí como hay mucho grupo de baile y de música tradicional, pues a veces te piden pues partes de indumentaria, pero te piden 12. Entonces, bueno, es genial. Pues 12 dengues. Bueno, un dengue es una pieza que va puesta encima de terciopelo. Pues me acuerdo de un encargo de 12 dengues, o mandiles, o mantelos. Bueno, hay un montón de piezas. Sí. Entonces, para esta gente se trabaja mucho porque, bueno, son mucho en una agrupación grande y que te deja bien de dinero porque está muy bien, no es igual que hacer solo una prenda a medida. Eso sí que fui dejándolo, ¿no? Lo de la confección a medida sí que fui dejándolo apartado. Y bueno, pues a lo que me he dedicado siempre y mi proyecto era tener un taller donde yo daba clases de costura, de confección, de patronaje y además ofrecíamos talleres puntuales pues, de técnicas, pues yo qué sé, pues hemos hecho tintes naturales, hecho bordado, hemos hecho bueno, pues de todo lo que se va poniendo de moda. Ya sabes que este sector va mucho por oleadas, no sé cómo llamarlo, pero bueno, de lo que se va poniendo de moda, de estas cosas que de repente alguien ve un post en Pinterest, un interesado, y de repente ya se empiezan a ofrecer cursos en no sé dónde. Bueno, esta cosa que tiene algo viral, me pasa ahora con los productos de mercería. La gente que estamos haciendo scroll y dice, no, es que he visto a una chica usando pues el rodillo de las costuras. Hace 2 o 3 años el rodillo ese para abrir las costuras estaba muy de moda y me lo pedían mucho. Y de repente se deja de pedir porque ha salido otra cosa y sí. ¿Cuál? Es que yo no sé si tú lo notas, pero yo lo noto muchísimo eso. Sí. Claro, yo esto lo veo en redes sociales, que de repente todo el mundo usa no sé qué, o todo, como sí, lo que tú dices, son oleadas de... Total. Sí, pues como las modas.
tal cual. Y después, bueno, gracias a una alumna, consiguió el teléfono de los anteriores propietarios de la mercería. Y pensó en mí, ella, para que viniese a comprar algo, ¿no? Lo que de entrada le habían dicho es que vendían por lotes la mercería. Como para Como liquidarlo. para liquidarlo, porque no daban encontrado a nadie que cogiese el traspaso. Y yo, aún estando en el sector, siendo cliente de la mercería y demás, ni siquiera me había enterado. Yo sabía que llevaba 2 años cerrada porque había muerto una de las propietarias, es decir, la hermana de Fernando, pero no sabía lo que iban a hacer. Tampoco yo tenía mucho contacto, y después que esto, de entrada y visto desde fuera, era un poco una locura, ¿no? La mercería, que llevaban 2 ancianos, que aparentemente estaba lleno de ansiedad acumulada por el paso de los años, y no está nada actualizado, y es algo que me ha costado mucho ponerla al día y actualizarla. Y, y bueno, pero no sé, la primera visita hubo una magia, hubo algo especial que me hizo interesarme por quedarme en la mercería, no sé. No sé lo que fue, todavía no sé lo que fue. Porque tú ibas ahí a comprar simplemente a aprovechar que estaban de liquidación y a coger material, y al entrar ya te diste cuenta a lo mejor de que podía tener potencial y miras, sí tenía potencial. Sí, sí, pero me parece muy... A ver, son de estas cosas alocadas que yo creo que salen mejor cuando no las piensas, porque creo que si lo piensas un poco más, empiezas a ver todo lo complicado que puede ser. Yo creo que no lo he pensado bien, porque me ha cambiado mucho la vida. Uh-huh. No para mejor. Yo antes tenía más tiempo libre. Estaba más feliz en el trabajo, porque dar clase a mí me encantaba y me sigue encantando. Y después que tenía mucho tiempo libre, porque, jolín, tenía un horario fantástico, ganaba dinero suficiente, o suficiente, más que suficiente, tenía pocos gastos, muy pocos gastos. Es que más que ganar es los gastos que tienes cuando, claro, cuando ya tienes que pagar un alquiler, empleados, que al principio antes del micro estábamos hablando que ya sois 7 personas. Claro, no es lo mismo y a lo mejor no es lo primero que piensas, pero claro, además la tienda ya de por sí tiene un horario de cara al público que más o menos lo puedes tú poner un poco a tu gusto, pero no deja de ser un horario fijo de cara al público. Tú date cuenta que yo en las clases, por ejemplo, los viernes por la tarde y los sábados no trabajaba, porque como tenía suficiente gente, pues sí hacía cosas puntuales, pero no decía, no, estos días son para mí. Yo tenía unos fines de semana larguísimos que me encantaba, claro, casi trabajaba 4 y descansaba 3, es una maravilla. Ahora descanso 1 y medio, porque los sábados por la mañana también abrimos. Uh-huh. Me da mucha rabia. Si está abierta la mercería, estoy aquí y no estoy haciendo nada, no venir, ¿sabes? Me da mucha rabia dejar a la gente que trabaja conmigo, ala, venga, comeros lo peor. No, pues lo peor me lo como yo, de primero. Y después, bueno, todos aportamos, pero sí, me ha cambiado mucho la vida. Y después, claro, yo tenía un alquiler en mi barrio. No es lo mismo pagar 400 euros allí que la barbaridad que pagamos en el centro de A Coruña por un local. Es decir, que estáis, bueno, que también está bien estar en un sitio céntrico que puestos a necesitar clientes, pues pasa mucha más gente. Además ya era un negocio que pues la gente lo conocía. Pero claro, no tiene nada que ver los gastos y sobre todo lo que estás diciendo de tener libertad y tiempo libre y decidir tú cuándo trabajas y cuándo no. Porque la culpa esta de que estás todo el día trabajando y si paras te sientes mal, porque te sientes Mira, estar haciendo más. cuando yo Bueno, desde fuera que sepas que se ve que haces mucho. No, y hacemos muchísimo, claro que sí. Pero también te digo que solo lo hago durante mi tiempo de trabajo. Yo procuro no llevar mi trabajo para casa. Y eso es un gran paso. Claro, es que es una mercería y yo soy el primero que le pone a todo el mundo en su sitio. Es decir, aquí a veces nos agobiamos porque hay pedidos online o hay cosas que no nos dan servido porque no llegan. Alumnas que a veces hay problemas porque, bueno, alguien quiere cambiar, recuperar o, bueno, cosas que son muy cotidianas en nuestro mundo. Y yo siempre digo lo mismo, no vendemos antibióticos, somos una mercería. Y eso nos pone a todos en nuestro sitio, nos pone con perspectiva. No es tan importante lo que hay que restarle importancia. No puede ser que nos agobiemos porque en un negocio que es al final compra-venta, que yo compro un artículo para revenderlo, nos agobiemos tanto. No puede ser. Y si no, me encanta porque es que yo digo, de verdad, exactamente lo mismo. Digo, a ver, que no estamos operando aquí a corazón abierto. Para nada. Nadie se va a morir.
Hay veces que la gente dice, "Fíjate, yo solo doy clases", hay veces que la gente es como con mucha prisa. Claro. A ver, No, o sea, nada es tan grave, todo puede esperar, todo... claro que no, pero yo entiendo también, yo también asumimos responsabilidades, pues como tú, que tenemos alumnas, ¿no? Y te dicen, mira, tengo una boda en julio, es marzo, ¿crees que daré hecho? Pues me quiero hacer un mono, ¿no? O cualquier prenda. ¿Tú crees que daré hecho? Bueno, pues sí, te ayudo, te ayudamos. Claro que sí que puedes, todo el mundo puede, que es algo que también decimos mucho aquí en clase. Evidentemente, la costura no es complicada, pero con ayuda no es tan difícil. Ujú. Claro, cuando ya va justa de tiempo y tú te sientes responsable de que no va a llegar o que no llega, claro, ahí yo entiendo también el agobio de la persona que ve que... Entonces, bueno, nosotros aquí intentamos, por ejemplo, que si necesita más horas, que venga e incluso no le cobramos. Porque nos sentimos responsables de esa prenda y de que esa persona le hemos dicho, sí, sí, podemos hacerlo, podemos hacerlo. Hay cosas que, Pues meterte pues en que líos. hay que cumplir con la fecha, ¿no? Pues ella tiene ese evento, tiene esa boda o yo qué sé, una comunión o lo que esa fecha y quiere tenerlo terminado. Y además tú la has animado, además le has dicho, oye, gástate un poco más en la tela que vale la pena. Ponle estos botones que son un poco más caros porque ya que te has gastado eso en la tela y lo estás haciendo tú. Bueno, hay cosas que... Yo creo que te hablo de cosas que son muy familiares para ambos. Sí, y además lo estoy diciendo justo en esta fecha, que en esta fecha todo el mundo tiene, ya están pensando para las bodas, no sé qué, es como, bueno, a ver, claro, es que es muy difícil decirle cuando dicen, ¿cuánto tiempo crees que es? Como, es que depende de cada persona, cada uno cose a un ritmo, se te puede torcer algo, Todo. te pueden pasar millones de cosas y yo sé mi ritmo de costura, sobre todo el de gente nueva, no lo sé, hay gente con la que me animo un poco más a decirle, sí, tú esto lo tienes en plan, porque la conozco ya de tiempo, sé cómo cose, sé cómo lo vamos a hacer y todo, pero sí que es verdad que es un poco a veces un poco complicado. Y después todos hemos cometido muchos errores en esto. Vale, quiere hacer todo eso y viene con una, que yo no tengo nada en contra, pero con el burda, ¿no? Y con el patrón del burda. Y le dices, ah, pues sí, venga, porque te fías de que no vaya a salir mal. Y todo sale mal. Todo se complica y no hay manera de arreglarlo de ninguna manera. Y entonces te das de cabezazos y dices, ¿por qué no habremos usado mi patrón? Y era 100 veces más fácil si lo hicimos por ahorrar tiempo usando el burda y Sí, a peor. veces ahorrar tiempo no, es como lo de, y si hacemos uno de prueba primero y como ahora voy a hacer plan, voy a hacerlas como, es que parece que va a ser más lento, pero vas a hacer uno de prueba y ya sabes ahí todos los fallos y así Y es luego, mucho pero mejor, sí. cuesta eso, cuesta como hacerles ver que el tiempo es relativo en costura y que hay que ir con tiempo y probar y no todo sale perfecto la primera y no pasa nada porque es parte del aprendizaje de tu primer pantalón. A lo mejor no fue lo mejor, Mejor que sea flojo y con una goma y sin bolsillos y fácil, pero ¿no? se apañó y al quinto o sexto pantalón habría una notable diferencia entre el primero y el quinto porque es lo que tiene que ocurrir al final, se tiene que notar ahí la diferencia. Evidente. Y de la parte digital te quería preguntar también, Sí. claro, o sea, en redes lo petáis y no sé cómo fue esa transición de, porque nos hemos quedado en tu historia, de que acabas Sí. de ver la luz según te has acercado al local y se te ocurre la idea de quedarte con él. Cuéntanos primero un poco cómo fue el empezar un Mira, eso negocio que llega, ya está empezado. te lo cuento. Eso llegó de manera natural, lo de las redes, pero te lo resumo muy fácilmente. Después de que yo dé el paso y me quede con la mercería, me doy cuenta de que falta lo básico. Es decir, que el lazo blanco de centímetro y medio no lo hay. Hay millones de colores que no han vendido nunca, pero lo básico no lo hay. Entonces tengo que ponerla al día, ¿no? Lo que tú decías. Mm. Entonces, los primeros años me centro en eso. Date cuenta que yo abro en 2019, el famoso COVID y nada, y tenemos que cerrar. Entonces ya yo activo modo supervivencia porque acabo de meterme en una financiación con el banco, un negocio que todavía está arrancando. Es así como muy complicado, pero bueno, afortunadamente yo creo que todos los que nos dedicamos al textil hemos sobrevivido muy bien en esos tiempos y que las labores y que la gente que se quedó en casa nos ha ayudado mucho a que estos negocios nos viniésemos bastante arriba, ¿no? Y que creció el interés por hacer cosas con las manos. Ahí sobrevivimos y después, bueno, vinieron unos años de asentamiento, pero también con el COVID llegó esa primera página web, ¿no? La necesidad de venderle a los demás a través de las redes. Ujú.
Cuando ya estoy más asentado y veo que esa página web que yo tengo no vende nada, o que sí, que tengo un pedido a la semana y que ya era como, oh, un pedido y ha llegado de Mallorca, ah, un pedido, pero me doy cuenta que la red te iguala a todos con todos. Todos estamos en el mismo plano, ¿no? Yo estoy compitiendo con Amazon, pero también con las tijeras mágicas y también con Pontejos y que Pontejos conmigo y que también con el Torcal y que también con Mercería Saraiva, que está aquí en Vigo. Entonces, bueno, lo que me doy cuenta es que tenemos que generar nuestro propio tráfico, ¿no? Y que para generar nuestro propio tráfico necesito aumentar seguidores en redes sociales. Yo en ese momento tenía 2.600 seguidores. Eran, pues, supongo que mi familia, mis amigos, clientas, el barrio, todas las alumnas que había tenido años atrás, bueno, pues que te conocía, que habías hecho gracias a llevar años trabajando en el sector, lo que realmente no me servían para vender online nada, me servían para comunicar que había cambiado el escaparate, me servían para comunicar que mirad que encontrar o cosas así, pero no para, no me generaban tráfico para la web. Y después de hacer un análisis así un poco sesudo, ¿no? Y de ver cómo estaban creciendo otras cuentas, me di cuenta que la forma era hacer vídeos y hacer reels y dar la cara y personalizarlo. Eso no fue sencillo tampoco, no fue un proceso que haya sido, pues, cogí el móvil un día, hice un vídeo y no sé cuánto. No, me llevó meses. Primero puse el móvil en una estantería, pues pasé por delante, no sé qué, oh, qué raro, me miré, no sabía lo que hacer, borré el vídeo. Después, que si dando la cara, ay, pues tampoco estaba cómodo también. Tuve muchos ejercicios fallidos antes de subir el primero. Sí, pero me encanta porque tanto en costura como en este mundo de las redes sociales has sido súper autodidacta. Has aprendido, ¿no?, un poco a base de probar al principio, luego es verdad que te formaste y ya te metiste en una FP y aquí me imagino que luego a lo mejor te habrás hecho algún curso de alguna cosa, pero Sí, que la primera iniciativa es, vamos a probar esto. tenía intereses audiovisuales de antes. Había hecho vídeo antes. Yo ya era un medio que me interesaba como medio de expresión, pero lo había hecho como hobby. Pues sí, había estado en un grupo municipal de un curso de vídeo documental donde te enseñaban un poco de guión, un poco de grabación y hacíamos un resultado final. Sí. Ahí ya, pues yo ya estaba jugando a hacer vídeos, solo que no daba la cara, evidentemente. Entonces, bueno, yo qué sé. Siempre he tenido, Ayuda, sí. siempre he tenido cierto interés audiovisual. También tener cierta cultura cinematográfica, cultura audiovisual, pues te ayuda, ¿no? Pues haber visto cine o películas, yo qué sé, pues también ayuda, ¿no? A formar al ojo, a saber lo que quieres enseñar, saber que si yo grabo una cosa, pues tiene que haber un contraplano, o que puedo poner una voz en off para narrar una cosa que está sucediendo. Que había un cierto interés, ¿eh? Hay mucho de autodidacta, pero bueno, ya sabía algo. Sí, ya habías prestado atención y además todo lo que enseñas, quieras que no, tiene como bastante interés, o la forma a lo mejor de que tú lo cuentes tiene mucho interés, y me imagino que poco a poco tú también has sabido cómo escuchar lo que a la gente le gusta, porque me imagino que el tema de lo de las cápsulas del tiempo que mencionaba al principio, a lo mejor fue un poco así algo espontáneo que un día decidiste hacer y de repente generó interés, ¿o cómo fue? No, para nada. No. Es fruto de la escucha activa de tus seguidores, de lo que sucede. Igual que yo al principio, como, bueno, esta cosa, ¿no?, que te dicen, adapta el lenguaje a la red social en la que estés, pero no es que nos vayamos a poder a decir todos Gromenauer, que digo yo, que es Get Ready With Me, o point of view, pop, ¿no? O tal. No quiere decir que vayas a hablar raro, sino que tu lenguaje audiovisual se adapte a la red, ¿no? Es decir, que el vídeo sea rápido, que cuentes, que tenga chicha, rápido, que no te enrolles a hablar sin más, porque la gente pierde interés, entonces pierde engagement, pierde visualizaciones y el algoritmo no te enseña, ¿no? Eso es adaptarte a la red social. Y yo al principio ponía música en los vídeos. Fue la gente la que me dijo, no pongas música en los vídeos, estás loco. Eso tiene un poder de ASMR, cosa que yo tampoco era consciente, brutal. Entonces eliminé la música de los vídeos. Pues las cápsulas de Lux y las cápsulas del tiempo sucedió lo mismo. De escuchar a la gente, necesito hacer un artículo concreto
en que la gente pueda llevarse un cacho de este almacén, porque yo estoy enseñando esta realidad, esto que me rodea, que está descolocado, que está sucio, que está polvoriento, que lleva años sin abrir y no sé, no lo estoy monetizando. Pues subíamos muchísimos seguidores, teníamos unas visitas brutales en la página web, pero no se traducían en ventas como tenían que traducirse. Entonces, bueno, decidimos desarrollar, ahí ya estaba Pablo trabajando con nosotros, porque fue la primera incorporación que hice así fuera de Olga, que era la persona que daba las clases, que empezó conmigo cuando ya empecé con esta mercería, yo que estaba en el mostrador, y tuve que incorporar a Pablo para online y empecé a hacer pedidos. Sobre todo él lleva estrategia ahora, ya no hace pedidos. Lleva toda la estrategia que tenemos online, todo lo que subimos, todo, bueno, pues esta cosa de, vale, ahora si yo hago un vídeo y quiero vender, pues el artículo tiene que estar antes en la página web. Oye, pues, a ver, sigue habiendo verdad, pero a lo mejor el vídeo no lo subo inmediatamente, entonces esperamos a que esos artículos estén disponibles en nuestra página web para subir el vídeo. Claro. Es cierto que yo me encuentro cosas que yo no sé que había, pero que me hace tener más estrategia. Entonces, junto a él, que es sociólogo también, pues escuchando mucho a la audiencia, pues desarrollamos este producto, ¿no? Que era vender pues la experiencia de poderte llevar un pedacito de este almacén a tu casa. Y era el simbolismo de la cápsula del tiempo. Artículos que llevan mucho tiempo aquí escondidos, guardados y almacenados. Van en una caja, que es una caja de medias, además original de la mercería, y que va bien envuelta, con sus instrucciones de apertura, sus guantecitos por si te los quieres poner. Un poco vender esta cosa de más experiencial. La verdad es que hemos vendido muchísimas y nos va bien con eso. Sí, la verdad que es una idea que es diferente, que antes estabas hablando de que hubo un momento en el que viste que estabais como en la misma línea de todas las mercerías a las que puedes comprar en España, y al final el objetivo siempre es que cada uno, o sea, tú al final como consumidor, pues a lo mejor en una mercería compras por una razón, en otra compras por otra, o buscas un producto en una que en otra no se te ocurre. ¿Cuál dirías que es, aparte de las cápsulas del tiempo, que me parece, ya te digo, algo como original, que hay mucha gente interesada en el vintage, o simplemente gente que, pues hay productos que alguna vez compraste y ya no los encuentras, de repente no poder echarle mano, aunque tú digas eso, que está polvorientos y tal, pero tostado. ¿Cuál dirías que es lo que os ha diferenciado, aparte de, por ejemplo, las redes sociales, que es verdad que es algo que es bastante diferente a otras mercerías? No lo sé porque no sé lo que más venden los otros. Tendría que tener el dato de ellos. Yo sé que mis vídeos me generan tráfico a mi web y que yo vendo de todo. Y últimamente vendemos mucho más nuevo y eso me encanta, porque ya quiere decir que la gente ya no solo nos ve como el hecho diferenciador que le quisimos dar, que con esa mercería vintage que vende cosas antiguas, que fue nuestro hecho diferenciador. Nos hemos ido posicionando, llevamos desde el 2023, subí el primer vídeo el 1 de abril del 23 y desde el 23 llevamos creciendo en la web. Son 2 años nada más en realidad, pero bueno, ya nos vamos posicionando un poquito distinto. Ahora también, como hemos abierto la tienda de lanas y de labores, pues también todas estas hilaturas, bueno, pues también se venden bien. Pero bueno, en realidad yo he tenido mucho ojo porque, por ejemplo, he enseñado unos alfileteros que no teníamos disponibles unos acericos, unos alfileteros que tienen un imán encima, pero es que yo no sé si llevamos 2.000 alfileteros vendidos. Como una barbaridad, que es como, bueno, pues, y seguimos pidiendo. Se extraña incluso el fabricante. Pero ¿qué hacéis con ellos? Digo, yo no hago nada con ellos, yo no me lo invento, yo lo vendo. Pero no se cree que podamos vender tantos, pero pues sí, se venden mucho, tanto para regalo como para, bueno, es que no sé, es un objeto bonito, pequeño, evocador. Pero sí, nuestro hecho diferenciador. Cuando teníamos los pañuelos de seda originales de los años 70, Sí. Claro, es que esos, hasta que se agotaron, los hemos vendido todos. Quedaban mucho trabajo, por cierto, porque solo había uno de cada y había que hacer la foto, subirlo, es decir, daba el mismo trabajo que un artículo que pudiésemos reponer. Es que horrible, pero bueno. Es que además en una mercería, como todo, sabes que son miles, me atrevería a decir, ¿no? De referencias y de a lo mejor algo es lo mismo, pero en 3 tamaños y 15 colores. Claro, documentar todo eso. ¿Ya estáis al día o todavía hay cosas que no han terminado de salir del almacén original? No, hay muchas cosas que todavía
No estoy al día para nada. Yo esperaba estar al día, y mucho más al día de lo que está el almacén. Ahora estamos aquí recolocando esto, que está Mm, hecho un caos porque necesitamos espacio. mm. En el proceso de este último año, como he tenido que escribir el libro y demás, me ha robado mucho tiempo para dedicarle a la mercería, para dedicarle al almacén. Hemos estado como en modo de guerra, pues superviviendo. Bueno, pues nos funciona esto, tal, artículo nuevo, tal, pero de las cosas de la mercería que están todavía sin revisar, no hemos revisado todavía nada, pero nos queda. Es que no me ha quedado claro si es un nuevo local o es el local de al lado que los habéis fusionado o va a ser un local para las Mira, clases. yo quería el local de al lado. El local de al lado, en un momento dado, hace unos meses, se alquilaba. Me lo robaron, me lo quitaron. No pudo ser el local de al lado. Y unos meses después, se alquiló un local. Yo estoy en el número 54, en el número 2. Pues alquilé en la misma acera, pero más adelante, pues otro local. Entonces, bueno, allí tenemos nuestra tienda de labores, que es la Crisálida Labores, y esto es la Crisálida Mercería. Y allí tenemos un aula donde damos calceta y ganchillo y bordado, y tenemos pues lanas y demás, y aquí seguimos siendo mercería tradicional, con nuestro aula también aquí, y así tenemos 2 aulas. Claro. Pues está muy bien, en el fondo. Al final, a veces no salen como uno No, quiere, pero tú eres el claro ejemplo de que salen como... no, el local es fantástico, es un local nuevo, es muy distinto. Es muy bonito, nos está dando muchas alegrías, nos da la posibilidad de organizar cosas mucho más grandes allí, porque tenemos más espacio que aquí, entonces bueno, está genial. Y tuvimos ahora con el meet and greet con Sí, Casasol, que hicimos el pop-up y trajimos a Miss Nal, a Carolina, a sí, Lucía, ya y nada, vamos a juntar. juntamos a 90 personas en una tarde allí, bueno, alrededor de la calceta y del ganchillo, es fantástico eso, entonces, bueno. Sí, que eso con solo el primer local pues no tienes el espacio y tampoco a lo mejor es cómodo para la gente, claro, que está ahí, que va a la mercería. No, porque ya ves, esto es muy largo, pero es muy estrecho. Esto es un local muy largo, pero muy estrecho. El aula que está arriba está encima de mí. Abajo hay otro piso, pero son 3 plantas. Bueno, Pero estrecho. tal, pero está lleno de cajas, de almacén. No hay un sitio. Es, Ujú. claro, es interior todo. Es como desagradable. No es agradable tampoco. El otro es un local que está abierto a la calle, que está abierto al público. Entonces es más agradable para vivirlo. Sí, está pensado eso, para hacer otro tipo de actividades. Totalmente, totalmente. Y no sé si hay también otro tipo de actividades como algo sobre tu libro, porque eso, para terminar he dejado lo mejor y lo más reciente, Espera que que voy a es... por él, porque me he olvidado de cogerlo, Sí, que lo tengo venga, ahí sí, atrás. cógelo, cógelo. Y lo tengo aquí, lo tengo aquí. Que Ahí lo está, tengo. Aquí, entre botones e hilos, Ramón Santos. precioso. Y la portada además, muy chula. Me hace mucha gracia porque le das un toque que no sé, que me imaginaba otra cosa. Yo también, la verdad es que no me esperaba. Portada, te la han puesto. Sí, la hemos escogido, pero no sé, no fue un proceso que me encantase. Esperaba haber tenido más control creativo sobre la portada. Pues No he cuéntame un tenido poco desde el tanto. principio, ¿cómo fue? O sea, ¿fue tu idea? ¿Te contactaron para contar tu historia? ¿Cómo surgió la idea de crear el libro? Se nos olvida el stand del libro. Pues mira, la verdad es que pensé que me querían timar cuando me ofrecieron lo del libro. Ujú. Imagínate, vino una persona por la mercería y me da una tarjeta y me dice, soy de Grupo Planeta, ¿te gustaría escribir un libro? Y digo, pero tú... Y yo solo le di el mail de contacto, porque pensé que me querían timar, dije yo. Ahora claro, dentro de 2 días me pide dinero o cualquier cosa para el libro o no sé cuánto y después un libro que no llega nunca o cosas así. Es que no sé lo que me imaginaba. Mm. Después yo pensé que no iba a escribir yo el libro. Pensé que yo le iba a contar la historia a alguien y ellos lo iban a meter en la maquinita de hacer libros y iban a hacerlo ellos. Igual que la portada, que yo pensaba que la estaban haciendo por IA y no, pues he hablado con el ilustrador, el Marqués Ilustración, cosas que me siguen sorprendiendo. Sí. Pero sí, me lo ofrecieron así, sin más, y nada, pues de repente tenía 2 editoras que me estaban ayudando con la estructura y a ordenar las ideas. Ujú. Nada, sorprendentemente han cambiado muy pocas cosas del libro, que yo pensé que iban a tachar
usar solo una palabra de todo lo que yo había escrito, y no, en realidad lo que hicieron fue mover párrafos para que tuviese mejor estructura, o decirme, mira, este capítulo yo lo complementaríamos si hablas un poco más de esto, tal, o esta parte creo que estás siendo un poco crítico de más con... Y digo, pues no me había dado cuenta que estaba siendo crítico con esto. Bueno, bien. O sea, que te fueron guiando, pero realmente el libro es tu esencia y es tu forma de expresarte y es la yo idea. cada día 15 de mes he tenido que hacer una entrega con lo que tuviese escrito, y a veces ha sido horrible. Porque a veces a lo mejor tendrías épocas que lo tienes muy claro y otras épocas que a lo mejor no. ¿Cuánto tiempo ha tardado el libro? Porque yo me acuerdo que yo llevo detrás de Ramón Mucho. un tiempo. Fue justo, te pillé justo, que creo que, pues no sé si es que estabas empezando con el tema del libro y claro, entiendo que el libro se toma bastante tiempo. Yo empecé en febrero del año pasado. Yes. Febrero del 24. Ya Febrero, bueno, debería haber empezado en enero, pero bueno, enero no empezó. En febrero. Y claro, lo peor fue incluir en la rutina diaria la escritura, porque hubo temporadas que no lo pasé bien escribiendo. Hubo temporadas en que, claro, era más difícil retomar la escritura con el mismo tono, con tal, y retomar la historia y el hilo de donde estaba, porque tenía que releerlo todo. Entonces era horrible. Entonces necesitaba escribir casi a diario, o tener estructuras claras semanales. Bueno, cuando tuve una estructura clara de lo que quería contar, cuando logré ordenar todos mis recuerdos, porque claro, date cuenta que esto es un ensayo sobre lo que me ha sucedido a mí en el proceso de apertura, y eso es muy difícil, bueno, para mí me resultó muy difícil ordenar mis sentimientos, lo que había sucedido. Incluso en la editorial me decían, ¿pero estás seguro que firmasteis tal día y abristeis mes y medio después? Porque como lo cuentas, parece que ha pasado casi un año. Y digo, no, fue así, pero que todo lo que ha sucedido, cada día era distinto, cada día... Entonces, bueno, condensar y descondensarlo fue complicado. Y hubo meses muy agobiantes escribiendo el libro, muy agobiantes, porque quería cumplir, ¿sabes? No, ellos nunca me exigieron, nunca me dijeron, oye, no has cumplido... Eso que firmamos, Claro. firmas número de caracteres que tienes que entregar al final, ¿no? Pero nunca me exigieron en ninguna entrega que hubiese un mínimo o un máximo. Nunca. Siempre me dejaron a mi aire bastante. Pero jolín, no lo tenía que haber disfrutado mucho más. Y me lo dijo una amiga que es escritora. Disfruta el proceso porque es súper bonito, no sé qué. Y no lo disfruté nada. Lo disfruté en la última lectura que hice. Lo disfruté mucho porque ya habían pasado unos meses después de la maquetación, después de estar el libro en el horno y demás, cuando ya me mandaron el último, ¿no? El último PDF para que lo revisase y le diese el ok, ahí me di cuenta de lo bonito que había quedado, ¿no? Y me llegué a emocionar con partes que había escrito yo, que incluso perdón, que me está sonando aquí el teléfono, que había partes que no identificaba mucho, pero las había escrito yo, no había nada que no se había modificado, ¿no? No sé, me gustó mucho más ahora releyéndolo que cuando escribí. Quedó realmente bonito, me gusta mucho. Y hay mucha verdad. Yo creo que eso también radica, cuando hablábamos de las redes sociales, hay mucha verdad. Yo creo que aquí hay mucha verdad. Salgo siempre de verdad. A veces me pongo corrector también, pero bueno, que hay mucha verdad también en mi cara, pero hay mucha verdad hay mucha verdad en mi entorno, hay polvo, está descolocado, es lo que hay. Eso me frustraba mucho en los primeros vídeos, ¿no? Que se veía todo como muy desordenado, muy descolocado. Pues es el encanto y la realidad. Al final eso es lo que, vamos, yo como seguidora lo veo y es lo que me hace gracia ¿no? Por ejemplo, en podcast, me encanta que las entrevistas las grabes ahí de fondo todo el almacén, con cajas antiguas, con todo. Es que la realidad de un almacén, que es que además estamos en una época en la que todo es blanco, impoluto, todo bonito, todo perfecto, todo tal, y parece que cada día... Me he venido hoy a hacer esto al set donde grabamos el podcast, porque tengo aquí unos focos que estoy muy bien iluminado aquí. Sí. Como yo grabo en cualquier sitio donde me pille y me tengo que profesionalizar. Ya eso. Tenemos una edad para estar mal iluminados. No, hay que estar bien iluminados. Tenemos que aprender a iluminar, que no es fácil. Oye, el libro
La verdad es que entiendo el consejo de tu amiga, pero también entiendo que no es lo mismo una persona que se dedica a escribir que la primera vez que tienes que escribir algo. Pero fíjate que al principio me has dicho jolín, si se te hubiesen dado mejor las matemáticas, que tú eras más de letras, pues me alegro muchísimo que hayas encontrado como la forma de introducir ahí lo que realmente a ti se te da bien. ¿Sabes y que lo hayas podido contar en el libro. Te cuento una anécdota, porque la persona que me consiguió el contacto de este libro, perdón, de esta mercería, el contacto que para conseguir el traspaso, es una persona que se llama Loli Rey. Fue profesora mía en el instituto y que fue la persona que me daba lengua y literatura española, y teníamos una optativa que era técnicas de expresiones. Y con ella, yo creo que fue el primer relato de ficción que yo escribí, fue con ella. Y a partir de ahí, en mi adolescencia, me aficioné a la escritura creativa, ¿no? Y a hacer relatos. Ella va a ser la que me presente el libro conmigo, porque yo creo que cerramos muy bien la historia. Que mi profe del instituto, que después fue alumna mía, porque nos encontramos, la vida nos encontró de nuevo, que era de las profesoras que más te gustaban, ¿no? De las que más me gustaban y con la que mejor relación tenía. La vida nos ha unido de nuevo, y además ella es la culpable de que yo tenga la mercería. Y además también es la culpable de que si sé escribir algo bien, es gracias a ella. Sí, 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 no sé. La vida que no da tantas vueltas, la vida. Al final la gente que tiene que estar unida sí permanece unida, ¿no? Sí, qué bonito. Me gusta mucho este final de la historia. Y nada, yo deseando leer el libro y conocer ahí un poco más de la historia. Y nada, me alegro de que esté yendo todo súper bien, que ya te digo que al menos desde fuera se ve todo bien. Ya sé que desde dentro pues hay días duros, son muchas horas de trabajo, son muchas cosas, incertidumbre y tal, pero creo que se te ve que vas dando pasos bien. Parecen agigantados, pero se ve que tienes como un buen apoyo y sobre todo que estás construyendo un negocio estable y que te estás guiando por lo que a la gente ves que le gusta y vas avanzando según te van pidiendo, y creo que con eso es difícil equivocarse. Si la gente está contenta y le gusta lo que haces, es más fácil, entre comillas, arriesgarse y seguir innovando con más cosas. No sé si va a haber otro libro, pero seguro que algo más va a haber. No sé. Yo, mira, la costura es una cosa, y tú esto lo sabes, que te conecta con el presente más inmediato, porque te hace estar presente en lo que estás haciendo. Es como meditar. Y esto es lo que he aprendido con los años. Hay que centrarse en el hoy. Pensar en mañana o a largo plazo solo me ha traído en mi vida ansiedades y movidas raras. Entonces estoy muy centrado en el hoy. Hoy presentamos el libro, hoy grabamos esto contigo, yo encantado de la vida y ya está. Pero vivo el hoy y es lo que sé. Sé que mañana continuaré con la mercería y espero que continúe abierta. Pero dentro de 5 años yo no sé lo que va a ser de mi vida ni de la mercería. Por lo tanto, yo estoy contento y eso, centrándome en el hoy, que es lo importante. Y te agradezco mucho tus palabras porque han sido muy bonitas. No, es todo verdad. Yo aprovecho que tengo el podcast, pues me imagino como tú, para atraer a gente a la que admiro o que deseo muchísimo saber más sobre ellos. Y para cerrar un poco, no sé si tú sigues cosiendo, pero mis 3 preguntas finales están relacionadas con la costura, porque entiendo que ya no tienes tanto tiempo libre para coser. Pero te quería preguntar, ¿qué es lo último que has cosido? Sí, unos manteles individuales para mi casa. Tenía un lino antiguo por ahí y nada, pues fue lo último que cosí en mi casa, además, con mi Singer Featherweight, que es una máquina preciosa, y es la segunda vez que me llaman de este número de teléfono, no sé qué querrán. Sí, pues No te preocupes. Pero unos manteles individuales para mi casa, algo tan cotidiano y tan normal como eso, nada, con un rematito en esquina bien rematadito. Pero sí, un par de manteles individuales, es lo último que he cosido. Te imagino que eres muy pulcro con la costura, muy sí. Me da Y bien. nada, pues algo útil que vas a usar casi a diario. ¿Y cuál ha sido de todo lo que has cosido desde que empezaste a coser con aquella máquina de tu madre?
¿Cuál ha sido tu pieza, prenda, proyecto favorito? Pues mira, tuve la oportunidad de hacer el vestuario de una compañía de danza que aquí es muy conocida, que se llama Nova Galega de Danza, y en el 10º aniversario de la compañía me confiaron el vestuario, y es de uno de los trabajos que estoy más contento y más orgulloso. No sé, fue un trabajo que me gustó mucho hacer. Entonces ese es uno de los trabajos más redondos, donde no solo había confección, también había diseño, también había prendas compradas y demás. Pero bueno, es uno de las cosas que estoy más contento como proyecto grande. Sí, eso te iba a decir, pues un proyectazo. No sé cuántos trajes serían, pero... La compañía eran 10 bailarines, no sé, 8 números, muchos cambios de ropa. Fue un proyectazo. Sí. Pero una de las cosas que estoy más orgulloso es de una de las primeras cosas que hice, y aún estaba estudiando, cuando nació mi sobrino Martín, que hoy tiene 19 años, yo le hice a mi hermana un cambiador sin más. Para llevar. Y una capa de baño también. Y la capa de baño ha pasado por todos mis sobrinos, por todas las manos. Y es una cosa que heredarán, no sé quién heredará, pero esa capa de baño, no sé, tiene como... Es un artículo muy básico que se hace muy fácilmente y que perdura a través del tiempo. Ese es uno de los emotivos de los que a mí más me llenan, ¿no? Además, ha usado más gente y a mí me encanta que usen más sobrinos, más gente, que se lo hayan pasado, que lo usen como un legado textil familiar. Es de lo que se trataba, ¿no? Qué bonito, pues ese me gusta. Es verdad que los dos son, el otro más a nivel profesional y este más a nivel personal, pero me parece muy bonito eso, algo que sea para alguien especial y al final para varios alguienes especiales. Sí, es que al final... es algo que ya no tiene mi autoría, ya es de esas personas que lo han usado, ya tienen más de ellos que mío propio, pero me sigue gustando mucho. Qué bonito. Y la última pregunta es que si nos cuentas un error que hayas cometido pues en costura o en general en tu carrera hasta ahora, incluyendo el libro. Mira, hay días que no puedo dormir porque todavía me torturo con esto. Acepté el encargo de unas damas de honor y fue la mayor cagada de mi carrera profesional, sin duda, donde más aprendí también, pero fue un desastre. Eso es una de las cosas que más me avergüenza todavía a día de hoy. Me da vergüenza. Y además no lo gestioné bien, me porté mal, no lo hice bien de ninguna de las maneras. Y todavía te Sí. eso. Bueno, he superado, pero... Pero te lo sigues pensando de vez en cuando, estas sí, cosas que a veces si lo pienso mucho y tal, me suben los colores, me pongo colorado todavía de la vergüenza. Te da rabia, que ahora con el tiempo a lo mejor te da cada vez más rabia porque seguramente ahora lo gestionarías de otra forma. Totalmente distinto. Sí, no lo supe hacer además, no, fatal. Pues cuéntanos un último consejo tuyo, que tienes mucha experiencia y eres muy sabio. Cuéntanos un consejo que puede ser de costura o no, que podamos aplicarnos todos. Paciencia. Es lo que a mí me dijeron la primera vez que yo empecé a coser. Paciencia. Y que descosiendo se aprende más que cosiendo. Lo primero que me dijeron, y es la gran verdad de la costura y de este sector. La paciencia, quizá que cuando tienes 17 o 18 años o 20, todavía no la tienes. Te aseguro que si te dedicas a este sector, la desarrollas. A la fuerza. Cualquier proyecto a la que no le dedicas paciencia, a cualquier cosa a la que quieres ir rápido y tomar un atajo, vas a fallar. Y ahí no hay experiencia que valga. La paciencia es lo más importante. Te aseguro que yo era muy impaciente, una persona muy impaciente, y he desarrollado infinita paciencia. Así que es el primer consejo que me dieron y yo es el consejo que tengo que dar. Es muy buen consejo en costura y en la vida en general. Sí. Pues no te robo más tiempo, que encima te están reclamando. Pues nada, Ramón, muchísimas gracias de verdad por concederme este ratito, por contarnos tantas cosas. Y espero que hayas dejado muchas cosas por contar ahí en el libro para que nos sigas sorprendiendo cosas. Y de verdad te deseo muchos nuevos proyectos y cosas, sobre todo si están alineadas contigo y no te generan más estrés. Genial. Bueno, pues gracias, un beso muy grande, me ha encantado este ratito contigo y nada, no me enrollo más, adiós. Bien. Gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy.
Muchas gracias por escucharlo. Si te ha gustado, puedes compartirlo y, si quieres, puedes dejar una reseña para que otras personas puedan conocerlo. En el blog de Mi Primera Máquina de Coser puedes ver un resumen con el contenido que se ha mencionado. Tienes un link en la descripción del episodio en la plataforma donde lo estés escuchando. Me encantaría conocer tus opiniones, sugerencias y proyectos, así que puedes contactarme enviando un correo a mpmc.laura@gmail.com. mpmc como las siglas de Mi Primera Máquina de Coser. Nos escuchamos la semana que viene. Chao, chao.